a empezar lo que es esta clase y vamos a estar, esta es la lección número pues 17. Ah, básicamente compete a lo que es esta página número 107 y continuamos con el tema de la santidad. Y pues vemos que ahora toca respecto a nuestra respuesta a lo que ya vimos esta clase pasada, que es pues la santidad de Dios. Entonces, ah, es algo muy bueno que el libro toque esta cuestión. Como veíamos en la clase pasada, pues veíamos que tenemos a un Dios que es 3 veces santo. O sea, la misma escritura nos declara en Isaías que cuando los ángeles estaban alabando al Señor, pues decían santo, santo, santo es el Señor. De igual forma, pues también vemos ah, cómo no solamente en Isaías, sino que en otras partes de las escrituras, pues vemos que también las escrituras pues también declaran que el Señor pues es 3 veces santo. De hecho, creo que la persona que habló en, en el servicio del compañerismo, pues creo que también hizo alusión de que el Señor, pues como dice las escrituras, es 3 veces santo, ¿no? Esta triada que la misma escritura pues nos dice que el Señor es 3 veces santo. Entonces, ah, sin más, ah, sin más preámbulo, pues vamos a entrar a lo que compete con la lección y pues el mismo libro nos dice aquí, Dios es santo, 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 aunque hemos pecado contra Él y nos habíamos hecho una abominación delante de Dios, Él nos ha reconciliado a nosotros que creemos consigo mismo por medio de la muerte de su propio Hijo, habiéndonos salvado, nos ha llamado a ser su pueblo especial sobre la tierra. ¿Cómo debemos vivir en respuesta a esta gran verdad? ¿Y cómo deberíamos vivir delante de un Dios santo? Vemos que aquí la importancia de la santidad y dice que sería difícil poner demasiado énfasis en nuestra necesidad de entender la importancia de la santidad de Dios y sus implicaciones para nuestras vidas. Dios es santo y nosotros estamos llamados a ser santos, así como Él es santo, y esto lo vemos en 1 de Pedro 1:15 al 16, que nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Entonces, Pedro de igual forma nos habla y nos llama a ser santos, porque nuestro Señor es santo, y no solamente que aquí es alguna nueva revelación, sino que esto viene desde Deuteronomio. O sea, el Señor ya había declarado que fuéramos santos porque Él es santo. Ah, entonces vemos que según Proverbios 9:10, cuán importante es que reconozcamos y entendamos la santidad de Dios y cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal. Entonces vamos a ver qué dice Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10, y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces vemos cómo Proverbios pues nos habla que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y por qué esto es importante? O sea, ¿por qué es importante que conozcamos, que entendamos y que tengamos presente más que nada la santidad del Señor? Pues bueno, básicamente puse aquí como respuesta que es importante que tengamos el conocimiento correcto de quién es Dios, ya que tener un conocimiento errado de Dios nos lleva a una adoración errada. Si tenemos un conocimiento errado de quién es el Señor, pues básicamente vamos a desvirtuar todo. Vamos a poner un ejemplo, como muchos salieron de
de una iglesia tradicional, ritualista, y el entendimiento que tienen ellos sobre Dios pues los lleva a cometer pecados día y noche. Y no es que estemos diciendo que nosotros somos libres de pecado, pero la vida que ellos llevan es una vida doble, donde el domingo es el día que ellos van y se persignan y hacen sus ritos y ya cumplieron. Y entre semana no hay problema, vamos a darle vuelo al Elisha, como dicen por ahí. Tienen un conocimiento tan lamentable del Señor que en los días que ellos festejan a sus santos, que se supone que deberían ser unos días importantes para ellos, pues ¿qué es lo que pasa? Son días de borrachera, son cuestiones de esa índole. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un desconocimiento de quién es Dios, entonces ellos actúan conforme a ese conocimiento. Si ellos entendieran que Dios es santo, que Dios aborrece el pecado, pues creo que su actitud y su comportamiento sería diferente. Aunque pues sabemos que no siempre es así. Entonces vemos que tenemos una nota ahí en esa en el primer punto, y dice en Proverbios 9:10, aprendemos que la verdad más grande que ha sido puesta delante de los hombres es que Dios es santo y digno de toda reverencia y adoración. Cualquier otro conocimiento y sabiduría no tiene ningún valor separado de un entendimiento correcto de esta verdad. Entonces es importante que conozcamos quién es Dios, que conozcamos que Dios es santo. Y lo vuelvo a decir, muchas de las veces tenemos un conocimiento errado que tanto es así que desvirtúa lo que es la adoración dentro de la iglesia. ¿Cuántas iglesias no tenemos que tienen una adoración que, o sea, parece otra cosa menos un servicio de iglesia? ¿Por qué? Porque hay desorden, hay desfachatez, hay algunos púlpitos que en vez de púlpitos parecen que está hablando un comediante. Entonces es triste que en el ámbito evangélico pues también se den estas situaciones. O sea, no solamente es en las sectas, sino que también es en otros lugares. Y más lamentable es que a pesar de que nosotros tenemos la verdad, hay algunas sectas que son más solemnes, son más respetuosos en el servicio al Señor que las mismas o las propias iglesias evangélicas. Entonces, es algo también para considerar. Entonces, como segundo punto, pues también tenemos que según Hebreos, capítulo 12, versículo 14, cuán importante es que crezcamos en nuestra santidad personal. Y Hebreos 12, 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, pues vemos que nos habla en Hebreos, o sea, esta realidad tan importante, o sea, sin santidad nadie verá al Señor. Y es algo tremendo porque es algo en lo que nosotros debemos trabajar, no porque seamos salvos por llevar a cabo este proceso, sino porque el Señor ya nos santificó. El Espíritu que mora en nosotros nos ayuda a santificarnos, y es un proceso que va a llevar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces es importante. Entonces vemos que es de suma importancia crecer en santidad. De lo contrario, esto daría a entender que no somos regenerados. Una persona que no crece en santidad tiene que examinarse a la luz de las Escrituras, porque algo está pasando. No podemos seguir siendo las mismas personas, y no lo digo en el aspecto de que de la noche a la mañana pues a lo mejor cambiemos nuestro carácter, a lo mejor de la noche a la mañana cambiemos algo que traigamos arrastrando, sino que de cierta forma es visible para con los demás. O sea, ellos reconocen que algo está pasando, que no somos las mismas personas. Y como les digo, hay personas que sí tienen un cambio demasiado radical.
Paul Washer creo que habla en su testimonio cuando él iba a predicar allá en Perú, y él relataba que, o sea, en la universidad dice que él era de lo peor. Y dice que un amigo, o sea, él da gracias en ese sentido a esa amistad que lo evangelizó y dice que una noche en una fiesta, o sea, dice que ya él había escuchado el evangelio y ya le habían predicado el evangelio y en esa fiesta dice, o sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, yo he creído en el evangelio y ¿qué hago aquí? Y dice que esa misma noche se fue de esa fiesta y dice que hubo un cambio radical. Entonces hay veces que el Señor hace esos cambios en personas porque son instrumentos que Él va a utilizar. Tenemos uno de los más grandes ejemplos, Pablo. O sea, Pablo iba a apresar cristianos cuando iba de camino y dice que una luz lo resplandeció y tuvo un encuentro con el Señor y ese encuentro con el Señor, o sea, fue un cambio demasiado radical. Tanto así que Ananías dijo, oye, pues ¿cómo que voy a ir yo a imponer la mano? O sea, si sabes quién es, o sea, él persigue a los cristianos. Entonces, tenemos estos casos. Entonces, si no estamos creciendo en santidad, necesitamos exponernos ante las escrituras para ver si realmente somos unas personas regeneradas. Según Hebreos, capítulo 12, del 5 al 11, ¿qué hace Dios para asegurar que todos sus hijos reflejen su santidad? Y antes de que vaya a ese texto, tenemos una nota ahí que dice, la palabra santidad traduce el vocablo griego agaismos, el cual también puede ser traducido santificación o consagración. Entonces vemos que según las Escrituras, la santidad absoluta que se necesita para ver el señorío o estar en su presencia no puede ser alcanzada por méritos humanos, sino solo a través de la fe en Jesucristo y su muerte en la cruz. Por esta razón, el autor de Hebreos también escribe porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y eso está en Hebreos 10:14. Sin embargo, en Hebreos 12:14, la verdad que está siendo comunicada es que todos aquellos que verdaderamente han sido hechos perfectos o santificados por la sangre de Cristo buscarán también ser santos en sus vidas personales. No estamos bien con Dios por causa de nuestra búsqueda de la santidad, sino porque la salvación por gracia, por medio de la fe, nos conducirá a nuestra búsqueda de la santidad. Entonces, vemos esto ahí. ¿Alguien que me haga el favor de leer Hebreos 12, del 5 al 11? Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer? Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía, pero a para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es. Entonces, vemos cómo las escrituras pues son fuertes en ese sentido, ¿sabes? El que
a Dios no disciplina, pues es tomado en cuenta como un bastardo. O sea, básicamente no tiene un padre. Y es tremendo en esta cuestión. Y es exactamente como dice la Escritura, a ninguno de nosotros nos gusta la disciplina. ¿Cuántas veces no ha pasado cuando en algunas iglesias sí hay disciplina? Cuando el pastor llama en disciplina a algún líder, algún hermano en la congregación, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces estas personas se van. Se va. ¿Por qué? Corren al pastor. ¿Mande? O corren al pastor. Sí, también. Entonces, muchas de las veces es lo que pasa. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice que a ninguno nos gusta la disciplina. Entonces, viendo esto, pues, ¿qué es lo que hace Dios para asegurar que todos sus hijos reflejen su santidad? Pues básicamente aquí nos dice el texto que nos disciplina. O sea, es lo que hace el Señor cuando, pues básicamente nos descarriamos y de cierta forma, aunque estemos en ese proceso, pues debería de darnos gozo en cierto sentido, porque entendemos que sí somos hijos de Dios. Entonces, viene una nota en este punto número 3, ahí en nuestros libros, y dice, hay varias verdades importantes que debemos reconocer acerca de la disciplina que Dios aplica a sus hijos. 1, la disciplina de Dios es una expresión de su amor y siempre es para el bien del creyente. 2, la disciplina de Dios no es una retribución, más bien su propósito es protegernos, hacernos madurar y moldearnos a la imagen de Cristo. 3, la disciplina de Dios puede ocurrir en la vida de un creyente como resultado del pecado. En tal caso, el propósito es corregir al creyente para demostrarle los peligros del pecado y enseñarle reverencia a Dios. 4. La disciplina de Dios puede ocurrir incluso en la vida del creyente maduro y piadoso. En tal caso, es simplemente para llevarlo a una mayor conformidad a Cristo. 5. Dice que la disciplina de Dios puede ser terriblemente dolorosa, pero después de todo produce el fruto de una mayor rectitud y santidad. 6. La disciplina de Dios en nuestras vidas es evidencia de que somos sus hijos. La falta de disciplina es evidencia de que no lo somos. Y 7. La meta más grande de Dios en nuestra vida presente no es prosperidad material, comodidad, ni siquiera salud, sino que podamos tener parte en su santidad. Y esto es una realidad muy grande en este sentido, ¿no? O sea, se oye fuerte en esta cuestión que dice que la meta de Dios más grande en nuestra vida presente no es prosperidad ni comodidad y ni siquiera salud. Y es un hecho bastante real, porque muchas de las veces, y no estoy diciendo que esté mal en cierto modo, pero muchas de las veces cuando pedimos por nuestras familiares que están enfermos y mayormente cuando no son salvos, muchas de las veces clamamos y clamamos por su sanidad, cuando más bien debería de preocuparnos su bienestar espiritual. O sea, que el Señor lo salve o lo sane, pero de su corazón. Porque si esa persona, el Señor la llega a sanar y sigue perdido, pues, ¿qué caso tiene? Pero si el Señor en su voluntad decide salvarlo, pero dejarlo en la condición que está, o sea, si el Señor decide llevárselo, o sea, es lo mejor que le pudo haber pasado. Porque a pesar de que esté muerto, va a estar más vivo que nosotros mismos, porque va a estar en la presencia del Señor. Y yo sé, o sea, yo entiendo que nos gusta ver a nuestros familiares con salud, a nuestros hijos, a nuestros seres cercanos, pero qué mejor que el Señor traiga salvación en sus vidas y una vida terrenal, por así decir, dolorosa, que es un periodo de tiempo muy corto. O sea, muchos de nosotros ya vamos más para allá que para acá. ¿Qué tanto más nos queda para estar con el Señor? Como dice la Escritura, ¿sabes? Somos peregrinos, hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces, cuando oremos por nuestros familiares, pues pidámosle al Señor que primeramente, pues
toque sus vidas, transforme esos corazones. Y si en su voluntad está que los sane de esa enfermedad, gloria a Dios. Que el Señor se glorifique en medio de esa enfermedad, pero tengamos presente que es más importante que ellos sean salvos. Porque como les digo, o sea, ¿cuántas veces no han pasado? Y creo que por ahí una vez me contaron un testimonio de una persona que andaba en la bebida y no sé qué pasó, algo del riñón o algo, necesitaba un trasplante, no recuerdo porque después voy a mentir, pero necesitaba un trasplante. La cuestión es de que un familiar le donó el órgano que necesitaba y en vez de corregirse siguió en la tomadera y al último volvió otra vez a caer en lo mismo y falleció porque le siguió a la bebida. Entonces, como les digo, o sea, es mejor que clamemos al Señor por salvación y si en su voluntad está sanar a esta persona, pues gloria a Dios, o sea, qué bueno. Dígame, hermano. Hermano, escuché la historia de uno de los evangelistas que tuvieron mucho auge. El Señor los usó en grande manera, tanto aquí como allá en Europa. Uh-huh. Tenía un ministerio en que en ese tiempo, para llegar a Europa, solamente por barco se podía ir. No había todavía los aviones y la tecnología que tenemos el día de hoy. Entonces, si para llegar le duraba un mes, pues tenía que permanecer 2 o 3 allá para poder hacer un ministerio, ¿verdad? Porque había almas en cantidad, cantidad. Y él se ocupó de aquel ministerio que iba, ¿verdad?, a tener sus campañas de evangelismo y sí, muchas almas se rendían a los pies de Cristo. Un día recibió una carta de su esposa y le dice: amado mío, se requiere tu presencia en el hogar, porque tu hijo anda en malos pasos y requiere disciplina. Y cuenta la historia que el hermano regresó a los Estados Unidos y decidió desde ese momento no ir allá donde lo recibían, ¿verdad?, con los brazos abiertos y le aplaudían. Aquí también lo hacía, ¿verdad?, en el país, pero allá era algo nuevo y algo diferente, ¿verdad?, en lo que su reconocimiento era grande, grande. Pero por la salud de su hijo y para que pudiera la disciplina, ¿verdad?, mantenerlo, ¿verdad?, en el camino del Señor, él decidió permanecer en el país y terminar sus días aquí, y de aquí, ¿verdad?, mandaba consejos, cartas a los hermanos pastores que ya habían sido ganados para el reino de los cielos en aquel país. Solo que el hombre entendió, ¿verdad?, y reconoció que su responsabilidad estaba aquí con su familia. Sí, la necesidad de almas nuevas para el reino de los cielos es importante, pero también es importante la vida de la familia. Sí. Y así es, y la misma escritura nos dice que a los pastores les habla en ese sentido, que si no gobiernan bien su casa, pues entonces cómo pueden gobernar la congregación. Entonces es ministerio de que haya una prioridad. Lamentablemente hay veces que hay más preocupación y como le digo, o sea, de cierta forma se entiende que a veces los pastores tengan una preocupación por las ovejas y hay veces que tienden a descuidar un poco a su familia por esa misma preocupación. Entonces, de igual forma estén orando por sus pastores porque es algo tremendo, o sea, tener ese sentimiento por las ovejas. Entonces, entrando de lleno otra vez a esta cuestión de nuestra respuesta a la santidad de Dios. Entonces vemos que Dios es santo, 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 y vemos que a la luz de esta gran verdad debemos preguntarnos cómo debemos vivir entonces. A continuación consideraremos varias de las respuestas bíblicas más importantes a la santidad de Dios. Y siempre debemos tener en mente que el estudio de los atributos de Dios no es simplemente una búsqueda intelectual, sino que debería tener el mayor de los impactos en nuestra doxología y nuestra praxis. Entonces, o sea, básicamente, y es como dice aquí, es entre paréntesis, esto debe de llevarnos a tener una adoración al Señor, pues más plena. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese conocimiento de quién es Dios. Y en nuestra praxis, o sea, en nuestro comportamiento, en nuestra práctica. O sea, básicamente debe haber un cambio en nosotros, tener este conocimiento del Señor, no simplemente de que yo sé que el Señor es omnipotente y benevolente y empezar allá a
a presumir que sabemos de los atributos del Señor, sino que esto debería de llevarnos a una vida más santificada, a un entendimiento del Señor más completa, porque sabemos quién es Dios, porque entendemos que Dios es santo, es justo y que a su tiempo va a traer juicio. Entonces, y lo digo en un sentido en el cual debemos, como dice aquí, o sea, tener una adoración más plena al Señor, no de que estemos temerosos, el Señor cuando venga, no. También eso debe de llevarnos a examinarnos, vuelvo a lo mismo, o sea, porque si estamos temerosos de aquel día del Señor, o sea, estamos más temerosos que alegres de ir con el Señor, entonces es porque algo está pasando. Tenemos que tener ese gozo de que un día el Señor nos va a llamar y que vamos a estar plenamente delante de Él. Entonces, tengamos eso en mente, porque hay muchas personas que creen tener conocimiento y pues es pura vanagloria. Eso no nos hace ni mejores ni peores personas, porque hay personas que tienen no tienen tanto conocimiento del Señor, pero lo poco que tienen lo llevan a la práctica. Y son unas personas ejemplares para muchos de nosotros o para muchas personas que tienen doctorados y sus maestrías y todas esas, pero viven como si no fueran creyentes. Entonces, nuestra respuesta a la santidad de Dios, vemos que reverencia y temor piadoso, lo que estaba hablando. Entonces, en Salmos 96, versículo 9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Entonces vemos qué nos dice, o qué puede significar esto de Salmos 96, 9, que dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad y temed delante de él toda la tierra. Entonces vemos que entender la santidad de Dios debería abrumarnos en todo aspecto y llenarnos de un temor reverencial. Lo mismo que pasó Isaías en capítulo 6, cuando él tuvo esta visión del Señor, quedó pasmado ante la santidad del Señor. De igual forma debería de nosotros asombrarnos esa santidad del Señor y ponernos a pensar de cierto modo cuán distante está nuestra santidad o nuestro proceso de santidad a comparación de Él. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Tenemos una nota ahí en nuestro manual que dice, la palabra vestiduras traduce el vocablo hebreo adará, el cual también se puede traducir como hermosura o esplendor. La misma frase se encuentra en Salmos 96, 9, en el 110, versículo 3, y en 1 de Crónicas 16, 29, y en 2 de Crónicas 20, 21. Se debate si el salmista se refiere a la santidad de Dios o a la del que está adorando. Si es la primera, entonces es un llamado para que adoremos a Dios por causa de la belleza de su santidad. Y si es la segunda, un llamado para que vengamos ante Dios con un corazón puro y una vida santa. Esto es verdadera belleza a los ojos de Dios. El llamado a temblar o a temer no es porque Dios sea caprichoso o no confiable, sino por causa de la infinita grandeza de su santidad y poder. Entonces, es lo que tenemos ahí sobre este salmo. Y en el punto número 2, Isaías 6, del 2 al 3, se nos concede un vistazo del mismo salón del trono de Dios, que podemos aprender de esta escena de adoración celestial. Y en Isaías 6, de 2 al 5, tenemos, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces vemos esta visión de Isaías y como les digo, o sea, fue una visión que
que nosotros deberíamos de considerar en muchos aspectos, sino que deberíamos también ponernos, o sea, muchas de las veces cuando leemos las escrituras, las leemos por cumplir una meta, porque de aquí dice en el folletito o en el librito que tengo que leer estos y estos capítulos este día, sino que leamos las escrituras también de cierto modo para deleitarnos en ellas y también para ponernos por así decir, en los zapatos de los personajes que están aquí. O sea, ¿cuán visión tuvo Isaías delante del Señor en ese momento? Entonces, vemos que deberíamos de tener la misma actitud de los serafines y del mismo Isaías. De los serafines, porque ellos mismos decían, estaban en adoración al Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Pero también debemos tener esa actitud de Isaías, de ese temor reverente que tuvo al estar delante de la presencia del Señor. Que él vio la magnitud de la santidad del Señor y se comparó con él y lo único que pudo exclamar es, ay de mí, que soy muerto. Él entendió que debería estar muerto en ese mismo instante al estar delante de la santidad del Señor. Porque es lo que estaban clamando los serafines. Y lo primero que dijo Isaías, ay de mí, que soy hombre muerto. Porque, ¿cómo es lo que dice? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Entonces, es una escena tan impresionante que cada vez que se lee, pues es algo tan tremendo. En este punto número 3 tenemos Isaías 8:13 y dice, se dan 3 deberes con respecto a la relación del creyente con el Señor. Vemos en este texto, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces nos dan 3 aspectos que vemos aquí, que básicamente dice que a Él le debemos santificar, que Él sea vuestro temor y que Él sea vuestro miedo. Tenemos ahí un inciso A que nos dice, el debemos tener por santo. La frase tener por santo traduce la palabra hebrea kadash, la cual significa literalmente separar o consagrar. Debemos apartar a Dios en nuestros corazones como separado o distinto de todas las demás personas o cosas. Dios ha de tener el primer lugar en nuestras vidas sin que ningún otro deseo o lealtad compita con Él. En la cuestión del temor dice, Él sea nuestro temor. La palabra temor traduce el vocablo hebreo morá, el cual denota temor, terror, reverencia o sobrecogimiento. El temor y el terror son asociados frecuentemente con la injusticia o la maldad. El mal y el hombre malvado incitan terror en nosotros. Sin embargo, cuando la palabra es usada en referencia a Dios, es un temor que resulta de su infinita majestad, belleza, santidad, justicia y poder. Es básicamente lo que Isaías sintió cuando estaba ahí. Tuvo un sobrecogimiento por la santidad del Señor. Una impresión tan enorme al ver la magnitud de la santidad. Como les digo, o sea, cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, lo primero que vamos a ver va a ser su santidad. Vamos a ver cuán distantes estamos de Él, pero vamos a reconocer que gracias a la causa de Cristo Jesús podemos ver al Señor. Entonces, estemos expectantes, estemos ansiosos por ese momento. Que en vez de que tengamos un arrepentimiento o un temor por partir con el Señor, o sea, que estemos deseosos de estar con Él. Y el punto número 4, pues vemos aquí Habacuc 2:20 y Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 2. Y nos dice, Habacuc nos dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 2 nos dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie
y acércate más por oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresuren a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces, vemos aquí en Eclesiastés cómo nos habla en ese sentido de que antes de entrar a la casa del Señor, por así decir, o sea, entremos con un corazón reverente hacia el Señor. No porque yo venga dándome las de santo, como dice aquí, o sea, antes de traer tus sacrificios al Señor, no le interesa que en cierto modo, o sea, lo tenemos en Oseas, si no mal recuerdo, cuando él hablaba sobre estas cuestiones, o sea, los sacrificios al Señor ya lo tenían asqueado, básicamente era abominación, dice que sus sacrificios eran abominación delante de él, porque venían con un corazón no adecuado para el Señor. Porque ellos habían rechazado al Señor, habían despreciado al Señor y lo único que estaban llenos eran de rituales, de tradiciones, de que es que se tiene que hacer así, pero ¿qué es lo que hacían con la casa del Señor? Pues básicamente estaba llena de mentiras, de errores, de sus propias pasiones, porque básicamente los profetas decían puras mentiras al pueblo y los sacerdotes estaban confabulados con ellos. Y el Señor decía que sus oraciones sus clamor era para él repugnante. Entonces tengamos también nosotros, de cierto modo, como les digo, o sea, que tengamos nosotros una vida adecuada para que nuestra adoración y nuestra alabanza al Señor suba a su presencia. Porque si vivimos una vida inmoral, si tenemos una vida pecaminosa, pues yo puedo venir aquí, levantar las manos y cantar con la mejor voz que yo tenga, pero para el Señor va a ser algo que le va a repugnar. Entonces, vemos aquí, como dice aquí, o sea, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de mí de toda la tierra. Y Eclesiastés. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir estos dos textos? Y dice, estos dos textos importantes que nos comunican algo de la reverencia requerida cuando nos acercamos a Dios para orar o adorar. Resumen el significado de ambos textos y expliquemos esto. Y nos dice aquí, pues yo puse, debemos tener un sumo temor y reverencia cuando estamos en presencia de nuestro Dios. Y es lo mismo que les comentaba yo al principio, ¿no? Cuando estábamos hablando sobre estos temas, lamentablemente las iglesias evangélicas, o sea, hemos desvirtuado lo que es el servicio al Señor. Hemos desvirtuado el púlpito, como hablaba nuestra hermana, no tenemos por importante lo que es el púlpito, lo menospreciamos, y pasa de todo en los púlpitos. A veces es más un circo, un show, que en verdad lo que debería de ser para la iglesia, un día en el cual rindamos adoración a nuestro Señor y en el día en el cual prediquemos la palabra para edificación de su iglesia. Pero preferimos que nos hablen mejor de la prosperidad, de las bendiciones que vamos a tener, de que nos va a ir bien en la vida. Y claro, cada uno de nosotros decía que nos vaya bien en la vida. Cada uno de nosotros deseamos una bendición económica. Pero volvemos a lo mismo, o sea, no se trata de eso. No se trata de eso, o sea, no se trata de eso a lo que venimos el domingo. Es un día en el cual el Señor dispuso para que alabemos su nombre, para que recordemos las proezas que Él ha hecho y para rendirle adoración. Entonces, lamentablemente, como les digo, o sea, hemos desvirtuado todo eso y lamentablemente, pues, todas las iglesias que predican todo eso, pues, están llenas de gente.
Tenemos una nota ahí que nos dice, estos textos no tienen la intención de desanimar al que ora o adora. Tampoco Dios tiene la intención de que estemos tan atemorizados de decir algo incorrecto que debamos paralizarnos, de manera que no podamos orar o adorar. Ambos textos simplemente comunican la necesidad de una reverencia o un temor bíblico cuando nos acercamos a Dios. Deberíamos sacar confianza del hecho de que Dios es nuestro Padre y a la vez debemos tener en mente que nuestro Padre es Dios. Cuando oramos o adoramos, estamos viniendo ante el Rey, eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos esto mismo, ¿no? O sea, como aquella vez que les comentaba sobre R.C. Sproul, de esa reverencia que tenía ante el Señor, porque él como Isaías tuvo una experiencia que lo abrumó, o sea, esa es la palabra, lo sobrecogió, y él sintió esa santidad del Señor. Y a través de su vida, o sea, él se dedicó en cuerpo y alma a tratar de comunicar esa reverencia hacia el Señor. Si ustedes tienen tiempo de buscar a R.C. Sproul, predicaciones de él, o sea, él siempre transmitía esa verdad a los oyentes. Entonces, es necesario que pues nuestros servicios pues sean acordes a la santidad del Señor. ¿Sí me explico? O sea, nosotros no tenemos un Dios que es un cómico, un payaso, como para que nosotros estemos actuando de la misma manera. O sea, tenemos un Dios que es santo y debemos actuar conforme a esa realidad. Ahora vamos a esta parte, o sea, en nuestra respuesta a la santidad de Dios vemos que también adoración, alegría y acción de gracias. Y este punto número 1, que nos exhortan a hacer los siguientes textos en respuesta a la santidad de Dios. Y vamos a Salmos 30, versículo 4, y dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Entonces, vemos aquí que pues todos los días deberíamos de recordar su santidad y cantar con gozo. Así como los salmos hablan de la santidad del Señor, deberíamos de hecho debería de haber más cantos relacionados a los salmos. De hecho, los cantos son los cantos, que también, o sea, los cantos son salmos y los salmos son cantos. Lastimosamente tenemos todas aquellas canciones que hablan de quién sabe qué tantas cosas que yo hago por el Señor y que la mayoría son mentiras porque realmente no hago nada por el Señor. Pero ahí estamos cantando que yo hago y que esto y que tengo un amor eterno y infinito y no sé qué tantas cosas, cuando todos los salmos hablan de lo que hace el Señor por nosotros, de cuán benigno es el Señor, de cuán santo es el Señor, de cuán poderosas son sus proezas. Y son muy pocos las personas que tienen cantos de salmos. Igual en los himnos, en el himnario casi son mayoría los salmos las canciones que hay, que verdaderamente los cánticos que son de letra de salmos. Entonces, es algo también, no me acuerdo, también una vez llegó a la iglesia una persona que cantaba y tenía sus discos, él mismo los producía. Y los cantos que tenía en ese disco eran puros salmos. Y los que no eran salmos eran cantos del Nuevo Testamento. Y eran muy buenos cantos. Lastimosamente creo que le dio cáncer al hermano y creo que ya partió con el Señor, no estoy seguro. Pero él decía que él oraba porque el Señor levantara músicos que producieran cantos, o sea, con letra de las Escrituras. El pastor Chuy Olivares, ¿sí lo ha escuchado? Sí. La congregación de él, todos los cantos son salmos y son cantos que o sea, ellos mismos los agarran de la palabra y no permiten que se cante nada de otra cosa. Es muy bonito, son cantos hermosos, es pura palabra. Sí, y
básicamente, o sea, es lo que produce, o sea, los salmos, o sea, denotan esa reverencia hacia el Señor. No permite que las emociones, o sea, no permite que la adoración juegue con las emociones de las personas, porque lastimosamente, y lo tengo que decir porque así pasa y así es, o sea, en la mayoría de las congregaciones, o sea, no, vamos a tocar 3 y desconozco, 3 alabanzas y 3 de adoración. Y a las últimas que son las despacitas, las suavecitas, las que son las de adoración. Como si no fuera adoración todo lo que pasa en el servicio, desde que la persona que sube al púlpito a dar la bienvenida es parte de la adoración al Señor. Hasta la escritura, hasta la despedida, es parte de la adoración de nuestro Señor. Pero muchas las veces utilizamos esas canciones, esas para que, sí, ya cuando va a subir el predicador vamos a poner una lentita ahí. Y hay unos todavía que se atreven a decir que la alabanza sirve para preparar los corazones de las personas. A mí me tocó escucharlo. Y es algo tremendo porque es como si yo estuviera jugándole al Espíritu Santo y dijera, no, es que yo estoy preparando con la alabanza los corazones. No. Quien hace eso es la función del Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo. Abrir el entendimiento de la gente, abrir esos corazones para que llegue la palabra a través del predicador a esos corazones duros. Entonces, podemos cantar, por eso, en lo personal, y este es un pensamiento mío, a mí me gustan mucho los himnos. Si se fijan, casi tienen toda la misma tonalidad, el mismo ritmo, o sea, el mismo tono. Y eso infunde a que la congregación cante de una manera en el cual es reverente, en el cual, y me ha tocado decir, no, es que los himnos son muy aburridos, son muy, no. Pero eso lleva a una adoración correcta hacia el Señor, porque no manipulan los sentimientos. Entonces, tampoco no quiero decir que esté malo los sentimientos, o sea, hay personas que son bien expresivas y que adoran al Señor y lloran y hacen, o sea, y está bien, porque es su tipo de relación con el Señor. Tampoco quiero decir que la música que esté lenta o que sea X o Y sea mala, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con manipular o querer manipular a las personas con ciertas cosas. Entonces, creo que nos desviamos un poco, entonces vemos aquí salmos y de hecho tenemos otros 2 salmos aquí, Salmos 97, 12. Entonces dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Entonces vemos que si verdaderamente somos hijos de Dios, deberíamos de gozarnos en la santidad del Señor. Salmos 99, 3, 5 y 9 nos dice, alaben tu nombre grande y temible, es santo, Él es santo. 5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él, estrado de sus pies, Él es santo. Y 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces vemos cómo Salmo 99 pues habla de la santidad del Señor y como dice aquí, deberíamos de alabar y exaltar la santidad de Dios. Isaías 12, 6 nos habla de regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, grande en santidad de nuestro Dios y en esto debemos regocijarnos. Ahora, siguiendo el punto número 2, Apocalipsis 15, del 3 al 4 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces vemos este glorioso texto de Apocalipsis 15
y vemos que solamente Dios es santo y nadie más lo es. Nadie más es santo como el Señor. Y eso debería de llevarnos a una adoración y a una plena confianza en Él, ya que sus juicios son justos. En Él, como lo vimos la vez pasada, no hay ni una pizca de maldad. Todo lo que hace el Señor es bueno y en gran manera, como lo dice Génesis. Y eso debe de inspirarnos una gran confianza en el Señor, de que cualquier cosa que yo esté pasando en mi vida, por más mala que sea o que me parezca a mí, es bueno para mí, porque eso me va a llevar a tener un entendimiento y a conformarme a lo que es a la imagen de Cristo. Entonces, cuando estemos en medio de esas aflicciones, recordemos que eso me va a ayudar a conformarme a Cristo. Y es difícil en medio de las pruebas recordar esto. Pero cuando estemos ahí, tengamos plena confianza de que el Señor está ahí. Y como lo dice su palabra, tenemos al Paracleto, que significa, esta palabra es tan importante porque significa el que está al lado de mí. Ahí está. Aunque yo no sienta, cuando esté en medio de esa aflicción, Él está ahí, a un lado. Aunque todos se hayan ido, esté yo solo, todas las amistades, la familia se haya ido, Él está ahí en medio de esa aflicción. Entonces, eso debe de darnos plena confianza en el Señor, porque Él lo ha prometido. No lo prometió cualquier persona, lo prometió el mismo Señor. Entonces, cambiando a nuestra respuesta, ahora vamos a ver en santidad y obediencia, y en Levíticos 20:26 nos dice, se encuentra una de las verdades más fundamentales acerca de la relación del creyente con Dios. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros y cómo deberíamos responder? Y en Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lo primero que vemos es que nos ha apartado, que es lo que denota la palabra santidad. Él nos apartó, somos pueblo escogido. Y dice, entonces por ende debemos de dar testimonio de que somos pueblo adquirido por Dios. Porque si Él nos apartó, debemos de diferenciarnos de las demás personas. Y aquí tenemos una nota, dice, Dios nos ha apartado del resto de los pueblos sobre la tierra para que seamos suyos, y debemos responder separándonos de todo lo que le desagrada y dándonos a Él en adoración y servicio. Entonces, tenemos esta lectura en Levíticos 22 del 31 al 36 que dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Entonces, que vemos que el Señor nos santifica. Así que nuestra labor corresponder junto con Él en nuestra santificación. Entonces debe de haber una correlación. Y para terminar pues ya con esto, pues vemos que la palabra santificado traduce el vocablo hebreo kadash, el cual significa separar o consagrar. Y Dios nos ha santificado para que seamos su pueblo especial. Nosotros debemos santificar al Señor, guardando sus mandamientos. La palabra profanar traduce el vocablo hebreo shalal, que significa corromper o contaminar. Quebrantar los mandamientos de Dios es profanar su nombre, y el fundamento de la declaración de Dios sobre Israel y la razón por la cual Israel debió haberlo honrado era que Él los había redimido de la esclavitud de servidumbre de la tierra de Egipto. ¿Cuánto más deberíamos honrar a Dios, quien nos ha redimido de la esclavitud del pecado por la sangre de su propio Hijo, Jesucristo? Entonces, esa es la respuesta que deberíamos de tener ante la santidad de Dios. O sea, debemos tener santidad y obediencia, debemos de gozarnos y regocijarnos ante la santidad del Señor, y debemos también darle esa acción de gracias al Señor porque Él nos ha santificado. Entonces, es todo por hoy, hermanos. Pasemos a el santuario.